Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio porque tenemos una hora y tenemos a una gran autora y grandes panelistas y queremos escuchar lo que nos van a decir. Me es muy grato darles la bienvenida en nombre de la editorial Random House, Mondadori, que ahora somos Penguin Random House, en realidad hace 2 días, a la presentación de este libro con fines de lucro, la escandalosa historia de las universidades privadas en Chile, que es el tercero de la serie de María Olivia Monkeberg en esta investigación sobre lo que está ocurriendo en el país en relación con la educación y el lucro en las universidades. María Olivia, ustedes la conocen bien, es Premio Nacional de Periodismo, ha publicado varios libros, entre otros, pues Caradima, El Señor de los Infiernos, que fue un absoluto bestseller, el libro chileno más vendido de la editorial el año que lo publicamos. Quiero agradecer a nuestros presentadores de hoy, a Javier Couso, ustedes lo conocen también, abogado, doctor de la Universidad de Berkeley, Alberto Mayol, sociólogo de la Universidad de Chile, también doctorado en la Complutense de Madrid, y Francisco Figueroa, dirigente estudiantil, candidato a diputado. Ellos se les van a hablar en este orden, así que me da mucho gusto dejar con ustedes a Javier Couso. Javier. Muchas gracias, Benedí. Gracias sobre todo a nuestra autora. Es un gran honor estar aquí por varias razones. Yo creo que María Olivia ha sido una de las grandes periodistas que en los últimos 20 años ha sido más silenciada. Entonces, ver que nuevamente alimenta la esfera pública nuestra con un nuevo libro que aporta con su estilo directo, claro, sin adjetivos casi, que deja que la evidencia vaya mostrándonos cosas que uno intuía pero no estaba seguro, cuando aparecen las cosas con nombre y apellido. También eso es algo que se hace poco en nuestro país y que le da una tremenda transparencia. El libro básicamente me produjo una serie de sensaciones bien complejas porque es un libro que es algo de un drama que está ocurriendo mientras hablamos. Después de las elecciones vamos a ver cómo se llena Santiago de propaganda de universidades que en realidad no debieran llevar el nombre de tal, ofreciendo una especie de salida fácil en lo que María Olivia califica un engaño, que es esta industria de la educación superior con fines de lucro. Una industria muy segura, porque la gente, aún en las épocas de crisis económica, lo último que deja de pagar es la educación. Entonces tiene una especie de bonus. Es una industria en ese sentido donde se puede obtener grandes réditos aprovechando enormes asimetrías de información. La gente no sabe bien distinguir entre una universidad que merezca el nombre de una institución donde hay pizarrones, donde hay salas de clases, donde hay campos deportivos, pero donde no hay efectivamente universidad. Y yo creo que esas preguntas que sonaban ahora, hasta hace no mucho, sonaban añejas, como la de idea de universidad de Jorge Millas, se me vino constantemente a la cabeza porque mientras leía este libro que se lee a ratos como una novela de misterio, o sea, la saga de los alumnos de la Universidad Central por rescatarla, de grupos que usando todas las artimañas propias de los fondos de inversión y de las grandes tecnologías de la inversión extranjera, privada, nacional y extranjera. Era fascinante ver cómo, así como el movimiento estudiantil nos hizo, por lo menos como país, darnos cuenta de lo que muchos sentían pero no habían articulado, que era el exceso del rol del mercado y de la ganancia en todas las esferas de la vida. Así como lo hizo el movimiento estudiantil 2011, para mí este libro, al relatarnos de esa manera, como digo, tan no fría, porque hay pasión detrás de lo que hace María Olivia, pero se transmite con una objetividad apabullante. Lo que apabulla son los datos, son las historias, son la mirada
a desnaturalizar lo que ya nos parecía normal. No quisiera extenderme mucho, simplemente quisiera invitarlos a leer con mucho interés este libro. Y uno desearía, y me voy a detener solamente en un momento en eso, que estos libros, que todos los libros de María Olivia tuvieran más cobertura. Bueno, ella tiene un libro sobre la concentración de los medios que cierra el círculo, pero realmente cuando se habla del coraje, normalmente nos imaginamos a personas que hacen gestas de otra índole. María Olivia ha demostrado por lo menos los 20 años que yo vengo leyendo sus libros, esto de ser directo, esta valentía de decir tal persona que incluso tiene una reputación, una imagen de persona muy íntegra, ha hecho tal y tal cosa. Y yo creo que es importante que se sepan las cosas. Imagino que yo no sé cuántas querellas por injurias y calumnias te has tocado vivir en la vida, pero ni una. Interesante. La estrategia del silencio. No, yo creo que es interesante, habría ganado todas y cada una de esas querellas, pero cuando algo realmente duele, el silencio es la mejor estrategia. Y me parece en ese sentido que esta es un gran aporte de la serie de debates de Random House, y me parece que es un gran aporte de María Olivia. Simplemente quisiera cerrar nada más con que me metí antes de venir aquí a la página de la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos para ver algunas de las universidades más importantes que son estudiadas en este libro, y impresiona cómo en Estados Unidos, para los accionistas norteamericanos, Laureate, que es un actor central de este libro, reporta con toda candidez: nosotros hacemos For-Profit Higher Education, educación superior con fines de lucro. Y lista las universidades que tienen en cientos, decenas de países. Y en Chile aparecen promisoriamente Universidad de las Américas, se destaca, es la segunda universidad más grande de Chile, Universidad Andrés Bello, de Viña del Mar. Y en Chile vamos a escuchar esto, o sea, nunca vamos a escuchar esto dicho por ninguna figura televisiva, y esto está en la página web abierta esta tarde. Entonces, realmente me parece que el libro no solo debe leerse como la historia de algo que ocurrió, obviamente porque es muy rigurosa. María Olivia nos relata cosas que pasaron hasta, el pasado cercano, pero yo creo que es importante irnos con la idea de no olvidarnos, esto va a seguir ocurriendo día tras día, este verdadero engaño, hasta que alguien se atreva a simplemente hacer que se respete la ley. Aquí no hay ningún misterio, esto básicamente es un abuso brutal a la ley y a la Constitución, a vista y paciencia de todos. Así que mis felicitaciones, realmente es admirable lo que has hecho, María Olivia. Gracias, Javier. Gracias, María Olivia, por permitirme comentar tu libro. Tuve el honor hace pocos días atrás de comentar también un libro donde participabas y más allá de la sensación de terror y espanto de leer todos los contenidos, lo demás ha sido muy agradable. Así que quiero contarles un poco que la lectura de este texto es brutal, como dice Javier. O sea, estamos hablando de una especie de radiografía de una cuestión que parece una locura. Uno dice, bueno, pero esto no puede tener sentido. Por supuesto tiene sentido, ¿no? Tiene sentido porque a nadie le estaba importando producir educación. Digamos. O sea, claro, si uno lo lee desde el punto de vista educativo, no tenía sentido. Lo que se estaba haciendo era algo muy distinto. Se estaba produciendo una cosa muy interesante en la historia de la humanidad que se llama Capital, ¿no? Y que explica muchas cosas normalmente en la historia de la humanidad. Efectivamente, María Olivia ha recibido cercos mediáticos muy importantes, no solo con sus libros. Cuando ganó el Premio Nacional de Periodismo, yo busqué denodadamente en el periódico La Tercera al día siguiente una información, un cuadrito, por último el Mercurio puso un cuadrito chico, ¿no? Donde dijese que había Premio Nacional de Periodismo y que se lo había ganado María Olivia Monkever. Para mi sorpresa, porque incluso
uno se sigue sorprendiendo, no había ninguna información, ¿ya? La omisión, el silencio total. Aquí están los puntos de origen. María Olivia no ensaya grandes interpretaciones porque quiere justamente dejarnos con la capacidad interpretativa, cada uno verá cómo lo ve. Y de hecho esto está en construcción todavía. Hay muchos datos que todavía pueden ir cayendo a partir de esta misma investigación, como le ocurrió. Recordemos que María Olivia escribe en su libro anterior sobre el negocio de las universidades privadas, lo escribe mucho antes de que las denuncias estas aparecieran en la vía pública, y el libro, de hecho, al principio no tuvo una resonancia muy grande, porque era un tema que estábamos viviendo todavía en ese Chile donde, bueno, estaba tan lejos la utopía, que en realidad no valía la pena preocuparse por acercarse a ella. Entonces, alguien que decía que esto era terrible y había que denunciarlo, era como incómodo y desagradable, ¿no? Y gente como María Olivia en ese momento, entonces esos libros no significaban, ¿ya?, una lectura muy atenta. Se cuenta en este libro que el movimiento estudiantil, la Confech, cuando llega a la reunión con Joaquín Lavín, la primera, llegan con el libro anterior de María Olivia, lo ponen sobre la mesa, y un asesor del ministro Lavín corre a la mesa, toma el libro y lo da vuelta para que no se leyera la tapa. O sea, una cosa demencial, digamos. Entonces, eso revela que todos sabían que aquí había una verdad que tenía que ser escondida. Aquí está lleno de cosas que son increíbles. La mayor parte de ustedes saben que el INACAP se privatizó. Lo que la mayor parte no sabe es que nadie pagó un peso por el INACAP, que solo aconteció, como un milagro, como las cosas que uno lee en la Biblia, ¿no? Entonces, el caso de la Universidad del Mar no se parece mucho a un milagro en todo caso, ¿no? Es realmente increíble. O sea, de verdad, el caso es tan extremo que yo creo que hasta es un problema, porque exculpa a tantos porque muchos otros hacen simplemente un modelo de negocio basado donde sacan, donde lucran, incumplen la ley, pero nada más que eso, nada más que eso. Son solo delincuentes, digamos, ¿no? Esto otro es asqueroso. Lo de la Universidad del Mar es una cosa asquerosa. Lo de la Comisión Nacional de Acreditación es realmente increíble. Que haya sido una institución que exigió el Banco Mundial y que aquí se haya tomado como una cosa así, pongamos algo encima, que parezca que efectivamente hay un timbre y el timbre se lo damos a todos. Nunca se había rechazado a nadie. Es una cosa insólita. Y la gente que apelaba obtenía finalmente la acreditación, y quienes le daban la acreditación se iban de rectores de la universidad acreditada. O sea, la historia es brutal. El origen de muchos nombres, aquí aparecen nombres y nombres y nombres y nombres. Yo les voy a leer después un fragmentito de una parte donde uno dice, ya, no, basta. O sea, la trenza, por favor, no tanto. Entonces, aquí han pasado cosas increíbles. Yo me acuerdo cuando me estaba firmando libros en el centro y se me acerca un tipo que trabajaba en la Cámara de Diputados y me entrega el informe del lucro de la Cámara. Ese informe que rechazaron. Me lo regala, me dice, mire, aquí está el informe que rechazaron. Me lo leo ese día y veo, por ejemplo, que el director de Impuestos Internos dice que no le parece malo que una universidad arriende sobreprecio un inmueble de la misma universidad porque por último con eso paga más impuestos. Eso se llama lavado de dinero, ¿no? Y el director de Impuestos Internos dice que en Chile, entonces, el lavado de dinero, si lo hacen en universidades, está fantástico, no hay ningún problema. Y quién sabe si lo hacen otros también está fantástico. Entonces, esto es increíble, pero yo aconsejaría no solo leer este libro, sino que aconsejaría leer a María Olivia como un todo. O sea, que hay toda una obra en la cual los nombres se empiezan a repetir, ¿ya? Y el que escribe carta de apoyo a Caradima tiene una universidad privada, ¿ya?, en la que lucra. O sea, está todo conectado, ¿ya? O sea, la perversión es suficientemente grande, ¿ya? Entonces, María Olivia no puede ponerlo todo en un mismo libro porque realmente sería muy abrumador y un poco desmoralizante, pero esto es un tejido muy complejo. María Olivia es muy experta en este tejido. Las regularidades, los montos,
las universidades privadas lo que recibían gracias al crédito conal del Estado, que era un absurdo total, es más o menos exactamente la cantidad de plata que reciben las universidades públicas por aporte fiscal directo. O sea, en el fondo le inventaron un tipo de aporte fiscal, ¿ya?, a las universidades privadas para que no se enojaran por el tratamiento injusto de darle más plata a las universidades públicas que a las privadas. Una cosa así como ya increíble. Les voy a leer el parrafito para cerrar. Página 203. El libro es largo, ¿eh? El libro es largo, pero se lee muy rápido. Es que tengo ahí el libro, la edición de lujo, pero tuve acceso primero al borrador porque la policía nos tenía imposibilitado traficar ese libro, así que... Aníbal Vial es hermano de Leonidas Vial Echeverría. Hace pocos días este caballero está muy de moda. Quien junto a Fernando Larraín Cruzat, hijo de Fernando Larraín Peña, es el principal socio de la corredora Larraín Vial. Entre otras empresas, León Vial es también el mayor accionista de la sociedad Blanco y Negro, la administradora del Club Colo Colo. Leonidas Vial, que a diferencia de su hermano Aníbal no pasó por la universidad, es un hombre de negocios que encabeza un importante grupo económico. Miembro de numerosos directorios, entre ellos Endesa, Embonor Coca-Cola y Watts, preside la Bolsa de Comercio de Santiago, controla el centro de Esquila Parva y es socio de Fernando Larraín Peña y de José Jurasek, el actual presidente de Azul Azul, en la empresa SIC. En el plano familiar, Leonidas y Aníbal Vial son cuñados de Fernando Barros Tocornal, el abogado del estudio Barros Errázuriz, casado con su hermana Natalia. Él es el mismo abogado que defendió a Pinochet en Londres. Y que defiende a la Universidad de las Américas y a la Universidad Andrés Bello a través de su corporación de origen. Aníbal Vial Echeverría fue rector de la privada Universidad de Santo Tomás, o sea, las Américas, Santo Tomás, durante 7 años, hasta agosto del 2007, cuando el dueño era Gerardo Rocha. ¿Se acuerdan del señor que se quemó por una crisis de celos, qué sé yo? Al dejar la rectoría no se alejó de la Santo Tomás, según precisó la misma corporación. Continuó en la junta directiva y siguió dirigiendo un proyecto liderado por la presidencia de esa institución relacionado con la renovación de los contenidos de la educación y trabajando en un programa de Santo Tomás en la Universidad Católica de Ávila, España. Este señor, que está muy involucrado en el caso Cascadas de Soquimich, ¿ya?, donde fue usado como empresa no asociada, entre comillas, para poder perjudicar a los minoritarios. Los minoritarios son las AFP, o sea, somos nosotros, donde se quitaron $800 millones, o sea, una reforma tributaria completa del sistema de AFP. Bueno, ese mismo, ¿ya?, toda esta trenza, que además si uno sigue leyendo estalla en muchas direcciones, hace que uno dice, bueno, aquí todo tiene un nombre, todo tiene el mismo nombre, y ese nombre es la tasa de ganancia. El único mejor amigo de todos estos señores es la tasa de ganancia, ¿no? Todo lo demás es irrelevante. No hay amigos ni enemigos, solo la tasa de ganancia. Entonces aquí, obviamente, algo así como se podría llamar educación se hace bastante difícil. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Primero, agradecer muy sinceramente a mi profe, Monkeberg. Ella siempre ha sido mi profe. Creo que ha desarrollado una labor en ese ámbito increíble. Usualmente la conocemos como la periodista de investigación, pero ha formado a muchos periodistas. Y como tal, profe, quiero agradecerle mucho esta invitación. Felicitarla también por el tremendo trabajo que nos presenta hoy día, que creo muy sinceramente que es uno de los trabajos más ambiciosos y más integrales en la historia de sus trabajos de investigación periodística. Y por lo mismo, por la integralidad, por la ambición, por la magnitud de este trabajo, una de las más imprescindibles para comprender cómo es que hemos llegado a este punto, cómo hemos llegado a degradar tan obscenamente la tarea de la educación, ¿ya?, y cómo hemos llegado a producir esta enorme frustración ante sus promesas, ¿ya?, frustración que en el momento de su explosión terminó por modificar la dirección de la historia de este país, ¿ya? Si bien hay antecedentes en el trabajo de la profe respecto al negocio de las universidades, en su trabajo sobre el negocio de las universidades privadas,
creo que este es un trabajo de una naturaleza distinta, ¿ya? Distinta tanto por su contenido como por su estilo, ¿ya? Respecto al contenido, es un trabajo en el que se entrelazan tres dimensiones. Primero, el modo como se ha ido articulando el mercado universitario. Esto fue iniciado antes, ¿verdad?, en el negocio de las universidades privadas, pero ha sido actualizado y contiene en este sentido varias novedades. Novedades respecto al rol capital que jugó el crédito con aval del Estado, el rol capital que jugó la política de acreditación y la expansión que ha tenido el mercado y sobre todo su expresión ya obscena, brutal y muy incidente en términos de la cantidad de jóvenes y familias involucradas en su expansión al campo técnico profesional, ¿ya? Que no había sido abordado en libros anteriores básicamente porque el nivel de información también que había en ese ámbito era menor, pero aquí se aborda también el control oligopólico básicamente que hay en el ámbito técnico profesional, ámbito en el cual todavía no hay un consenso amplio sobre, por ejemplo, la prohibición que debiera haber ahí del lucro, ¿verdad? Hoy día se puede lucrar con la educación técnico profesional y el único argumento que permite sostener y defender eso es un argumento de clase. Ahí van los pobres y con los pobres podemos lucrar. Ahí hay una novedad, hay una investigación muy profunda en ese ámbito, el entrelazamiento de las familias, de los nombres que controlan eso, pero también el control oligopólico que hay ahí. Son tres instituciones las que se reparten y controlan ese ámbito, el DUOC, el INACAP, el AIEP. En segundo ámbito, en el segundo ámbito de esta segunda dimensión, es el papel jugado por la política, ¿ya? El papel jugado por la política en el sentido de evidenciar la transversalidad de la inmiscusión de la política en el posibilitamiento del negocio educativo. Antes hemos tenido muy claro el rol que jugó la dictadura, ¿verdad? Y las normas y las personas de carne y hueso que dejó puestas en el mercado universitario para acrecentarlo. Pero acá también se hurga en el involucramiento que ha existido durante la transición, ¿ya? En el negocio mismo, posibilitando, controlándolo, enriqueciéndose, sí, pero también en la generación de una institucionalidad ad hoc a eso, ¿ya? Conocidos son por todos, y aquí se profundiza mucho, por ejemplo, el entrelazamiento de la UDI, por ejemplo, con el negocio universitario. El caso de la Universidad del Desarrollo, de la Universidad de San Sebastián, pero aquí se ve lo determinante que es, por ejemplo, el involucramiento de la democracia cristiana en el contexto general de la educación superior y en el caso de la Universidad Central, único caso en el cual el movimiento estudiantil tuvo un triunfo en detener la compra de esa universidad, proceso que terminó siendo, ¿verdad?, la chispa del proceso del 2011. Fenómeno que no había sido reconocido por mucha gente, porque, claro, no es la Chile, no es la Católica, y generalmente los medios ponen atención ahí nomás, pero la profesora Monkever se dedica a meterse hasta el detalle en lo que fue la experiencia de esa universidad, que terminó dándole una fisonomía muy particular a la lucha estudiantil del 2011 y, de hecho, dándole una de sus principales banderas, la de no al lucro, ¿ya? Y en tercer lugar, la tercera dimensión es que se actualiza y se desarrolla extensamente el papel jugado por el movimiento estudiantil durante el 2011 y hasta la fecha. Al final del libro hay un desarrollo muy interesante de cuáles fueron los aprendizajes, los aciertos, los errores que saca el movimiento estudiantil del 2011, de los desafíos tremendos que se abren después, pero también incluso en la primera parte del libro de la historia del movimiento estudiantil, incluso en la década de los 2000. Sabíamos lo que pasó en el 2006, pero no sabíamos la lucha que se dio a comienzos de esta década, cuando empieza a aparecer la ley de financiamiento, el crédito con aval del Estado. Eso está en este libro, no estaba antes, ¿ya? Y eso permite darle una visión de proceso a lo que fue el 2011, ¿ya? Que no fue un estallido permitido por algo así como un cambio de época, el 2011 estábamos, no sé, todo. No, aquí hubo un proceso y aquí hay un trabajo de muchos anónimos detrás de haber posibilitado esta crítica a la educación de mercado. Y en un segundo ámbito, digo que es de una naturaleza distinta porque es un trabajo que fusiona también tres estilos. Es al mismo tiempo una concatenación de grandes reportajes, uno tras otro, en los cuales se puede ver ya los rasgos quizás más obscenos y escandalosos del lucro mismo, de cómo este se va articulando. Aquí hay mucho para la prensa de denuncia, ¿verdad? Muchos detalles morbosos, incluso ya mencionados.
hay también, por supuesto, una investigación muy acuciosa de muy notable profundidad sobre la articulación de las tres dimensiones antes mencionadas, la articulación del mercado, el rol de la política, el papel del movimiento estudiantil. Eso, ahí hubo una investigación tremenda, una cantidad de entrevistas enorme, una visión de proceso, insisto, que es la más difícil de forjar en el periodismo, que está muy acostumbrado a ver los destellos, la cosa más magnífica, los hechos, las cuñas, pero lo que circula por debajo, las dinámicas que le van dando forma a los procesos, aquí está presente también. Y hay también una extensa crónica, ¿ya? Que es algo también novedoso también en los libros de la profe. Una crónica sobre cómo se va gestando el proceso de degradación de este modelo de negocios, de desnaturalización de las políticas, de las opciones políticas diseñadas para dirigirlo y para contener ese negocio. Y una crónica también, insisto, del rol del movimiento estudiantil. La combinación de estas últimas dos estilos, de la investigación y de la crónica, me parece que son las aproximaciones más interesantes y que permiten iluminar de una manera más acabada el fenómeno aquí investigado. En segundo lugar, lo que salta a la luz por su naturaleza escandalosa, ¿verdad?, son claramente los conflictos de interés, ¿verdad? El caso de la Universidad del Mar, cómo se va gestando, el caso de la Universidad Central con el involucramiento fracasado, fallido de ciertos sectores de la democracia cristiana, el caso de las Américas, la inmiscusión ahí de un capital internacional en matrimonio directamente con cuadros de la derecha, de la concertación, el caso del desarrollo de la San Sebastián, el caso de la UDI, y ahí hay mucho material, ¿verdad?, para la denuncia. Y eso es lo que quizás mucha gente va a destacar al tiro de este libro. Yo creo que hay algo más sustantivo todavía que se puede colegir de estas líneas y mucho más particular en el sentido que no se da siempre en la historia. Porque espacio para la corrupción, para la obscenidad va a haber siempre, el tema es cómo lo contenemos. Pero aquí también se puede constatar la profunda degradación que ha tenido también el pensamiento educacional pretendidamente progresista, ¿ya?, que dio justificación para todo esto. ¿Cómo se ha reducido primero la educación a una mera lucha por retorno privado para el individuo que la recibe? Y cómo este pensamiento ha ido banalizando la discusión educativa y barnizando un modelo de negocios, ¿ya?, justificando una forma de capitalismo muy particular, muy a la chilena, de servicio público. Entonces el libro en este punto provoca preguntas bien incómodas, que seguramente mucha gente va a querer pasar rápido en el libro y va a querer ir a lo que se sabía de antes, ¿verdad? Y los casos más obscenos. Van a elegir muchos pasar rápido. Creo que en esas páginas justamente donde más nos tenemos que detener, porque hay tres preguntas que nos tenemos que hacer que son fundamentales y son incómodas y que este libro provoca. Uno, ¿quién ha sido el sujeto de la historia educacional reciente? ¿Quién la ha comandado la historia de la educación superior reciente? Usualmente se piensa que es la política y por lo tanto el Estado el protagonista de esta historia, ¿ya?, el que ha ido moldeando la acción de la sociedad civil, de las instituciones, del mercado, de los estudiantes, que va moldeando la acción de la sociedad civil conforme a una dirección y a un sentido, ¿verdad? Pero es legítimo preguntarse si el rol del Estado ha sido de director de la política educacional o de un instrumento de un determinado tipo de capital, de un determinado tipo de mercado, ¿ya? ¿Quiénes han sido más protagonistas y conductores del rumbo que ha asumido la educación recientemente? ¿Los Brunner, Mariana Elwin, Sergio Vitar, o los Morita y Sotomayor, o el grupo Loriet, o Ángel Maulén, o Gerardo Rocha? Porque los primeros, ¿verdad?, se ufanan, y del otro lado también quienes criticamos, los tecnócratas, los técnicos que han comandado en una determinada dirección. Pero ¿en qué medida no han sido más instrumentos de un determinado modelo de negocios que los segundos han ido creando con bastante éxito? ¿Quién ha sido más responsable de moldear el rumbo que ha tenido la educación superior en Chile? ¿Ya? Y en ese sentido creo que el Estado y la política, por lo tanto, asumen más las veces de espectador y de instrumento de los creadores de ese modelo de negocio, ¿ya? En segundo lugar, ¿qué ha terminado siendo la búsqueda de, comillas, equidad vía educación? Que ha sido una de las grandes banderas como de horizonte de la educación durante la transición. Calidad y equidad, ¿verdad? Que ser con equidad. Esta es una lectura, por supuesto, personal del libro, pero creo que está ampliamente demostrado aquí, o sea, de lo que muestra el libro.
que la equidad ha sido básicamente no fundada en una visión centrada en la inclusión de nuevos contingentes sociales a lo que la educación es, una vía para ejercer la ciudadanía, ¿verdad? Para ser ciudadanos y por lo tanto protagonistas de la democracia. Sino que más bien equidad como la expansión de un negocio a nuevos sectores sociales con cargo a la renta pública solamente. Porque acá no hay un emprendimiento valeroso que va y no. Se le pide al Estado que por favor nos ayude con plata de todos los chilenos. Equidad en el fondo para poder hacer negocios también con ellos. Y a mi entender, la más grave de todas estas degradaciones del pensamiento supuestamente progresista que ha intentado comandar la educación, grave porque termina configurando culturalmente la mentalidad educacional y política, es que primero se reduce la libertad de enseñanza, que siempre ha sido un baluarte, siempre debe ser un baluarte, y que yo creo que es básicamente el Estado democrático es el garante de la libertad de enseñanza, se ha limitado a ser la libertad de hacer dinero. Hoy día la libertad de enseñanza es la libertad de hacer dinero, más encima a costa de otros, más encima en las espaldas del Estado, ¿ya? Y lo peor es que se hace citando las ideas del liberalismo político, y eso nunca ha sido eso, ¿ya? Y de la educación, insisto, como forma de retorno privado, reduciendo como la educación como una cuestión que nos retribuye económicamente y solo como individuos, ¿ya? Cuando la educación es mucho más que eso. Tiene una contribución económica, por cierto, es una parte, pero es una contribución económica para el conjunto de la sociedad. Pero además de eso, es una contribución cultural y política que nos permite tener las herramientas necesarias para ejercer la ciudadanía, y por lo tanto la educación es una condición de posibilidad de la democracia. Y es por eso que la inmiscusión del mercado en la educación, no el exceso de mercado, el mercado en la educación, finalmente lo que amenaza es nuestra democracia, ¿ya? Y eso creo es lo que ha quedado demostrado también en los últimos años. Un último aspecto a destacar es que el reconocimiento del rol del movimiento estudiantil está muy presente, y en ese sentido es un tapaboca para José Joaquín Brunner cuando en el año 85 decía: el movimiento estudiantil, como lo hemos conocido, articulado contra un adversario y como un movimiento homogéneo ante la sociedad, ha desaparecido, decía, punto. 1985. El Fukuyama chileno. El movimiento estudiantil no desapareció. Estuvo ahí durante todo este tiempo presente, y en ese sentido creo que la profesora e investigadora y periodista María Olivia Munkever no ha sido una investigadora y periodista que ve esto desde afuera, sino que también ha sido parte de ese proceso que ha posibilitado esta revuelta que ha terminado de desnaturalizar los caminos que tomamos durante la transición. Los libros de la profesora, sus investigaciones han sido parte de todo este proceso, desde los anteriores hasta este. Por eso se terminó llevando ese libro a la reunión con Lavín. Por eso existieron los argumentos para enfrentar a estos mercaderes de la educación. Entonces acá estamos también ante el libro de una protagonista de esta historia. Felicitaciones, profe. Buenas tardes, buenas noches a todos y a todas, los amigos, los familiares, los colegas académicos, los estudiantes, dirigentes, creo que hay varios, no vemos mucho de aquí, no vemos a la concurrencia, así que tendrían que decir quiénes están, no nos identificamos demasiado, por ahí uno ve algunas caras. Primero que nada, gracias a los presentadores, porque realmente han dejado el libro muy en alto. Espero que a todos los presentes y a muchos más les den ganas de leerlo. Creo a la vez que ha sido tremendamente interesante ver cómo desde los diferentes ángulos cada uno ha hecho su lectura, y siento que, en síntesis, a todos ellos les pasó un poco lo que a mí me pasó cuando investigaba. Yo veo aquí algunos de mis amigos más cercanos que aparecen por ahí en en los agradecimientos. Veo a mis hijos y a todos ellos, veo a mi hermano, a mi marido,
en algunos minutos tuvieron que soportar el que yo dijera, incluso en algún momento decir, qué espanto. De verdad, a pesar de tener esos otros 3 libros, esas otras 3 investigaciones sobre universidades, el de 2005, más histórico, tratando de explicar cómo había sido la instalación del modelo bajo la dictadura, el del 2007, el negocio, pero al profundizar, cuando muchos creen, no, que ya pasó, un poco lo decías tú, Albert, no ha pasado, está aquí, reventó, naufragó la Universidad del Mar. Me habían dicho que iban a venir dirigentes de la Universidad del Mar, no sé si está alguno de ellos presente, y si estuviera, allá estás. Alejandro Silva es el presidente último de la Confederación de Estudiantes de la Universidad del Mar. Yo le pediría un aplauso a todos los concurrentes. Alejandro, gracias por estar aquí. Él está entrevistado en este libro y él viene desde Iquique. Él es el que ustedes leyeron, los otros no han leído, que me contaba a mí cuando estuve en Iquique el año pasado y luego seguimos conectados, toda la tragedia que han pasado. Y cuando supo que era esta presentación de este libro, quiso venir, me lo contó. No sé si tenemos aquí también estudiantes de la Universidad Central, porque también está Daniela. Por favor, levántate. Y un aplauso para Daniela López. Daniela López fue la presidenta de los estudiantes de la Universidad Central. Antes había sido ella estudiando Derecho, se preocupó de indagar, de investigar. Realmente en esa cuestión ha sido interesantísima, en cómo los estudiantes, los dirigentes estudiantiles han generado centros de estudio, una dinámica de investigación para prepararse, para saber qué es lo que estaba pasando, ¿ah? Y Daniela, egresada ahora de Derecho, después fue elegida la presidenta de la Federación y en este minuto es candidata a diputada por Valparaíso, ¿no? Bueno, no sé si alcanzaron a llegar en medio de los tacos los amigos dirigentes de la Universidad de Chile. ¿De la fecha hay alguien? Parece que no. Marco ausente. Y de la FEUC tampoco. Está. Diego Vela. Diego Vela. El presidente aún de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, donde yo estudié, entre paréntesis, y que hay que felicitarlo, además, por la nueva elección que ha ganado la NAU, la Nueva Acción Universitaria, en forma tan disputada, ¿no?, con el movimiento gremial que equivale a la UDI en la Universidad Católica. Bueno, Diego Vela y Andrés Filbaum, el presidente de la FECH, están entrevistados, aparecen en el último capítulo del libro. Y no es por casualidad que aparezcan en el último capítulo. Se me ocurrió que podía ser interesante recorrer con ellos algunos de los episodios vividos desde 2011 y proyectar en este final abierto. Estoy partiendo por el final, pero un poco también por ver qué es lo que ocurría con los estudiantes hoy. Y el solo hecho de que estén aquí, tan bien representados, con mi vecino, exalumno, ex
y vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en 2 periodos, y ahora candidato a diputado, y todos los otros a quienes ustedes han aplaudido, y seguramente varios más. Aquí yo sé que hay muchos alumnos míos, alumnos de nosotros, en el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, de la Escuela de Periodismo. Y creo que eso representa un poco el sentir que yo tuve al empezar a escribir este libro. Una de las preguntas que me han hecho varios colegas en estas entrevistas previas al lanzamiento es: ¿y por qué un tercer libro? ¿Ah? En el fondo, ¿por qué no cambiaste de tema? Me podrían haber dicho. Y la verdad es que el tercer libro, como imagen, como idea, apareció en mi cabeza tal como lo relato, por lo demás un poco allí se nota, desde casi los primeros días que se manifestó el movimiento estudiantil en 2011 en la calle. Yo en esos días, lo cuento en el primer capítulo, estaba terminando, bastante apurada, como ahora también, por cerrar el libro Caradima, el Señor de los Infiernos. Y me pasó una cosa muy curiosa, porque me tocó en el fondo estar hablando de 2 libros a la vez. ¿Por qué? Porque se presenta Caradima, el Señor de los Infiernos, un libro muy leído, muy impactante, y simultáneamente estaba pasando esto otro. Y esto otro tan importante, con anécdotas como la que mencionaban del libro ese que le entregaron a Joaquín Lavín. Pero a la vez esto significó que ese libro, El negocio de las universidades, que había sido, a mi juicio, censurado, podríamos decir, no con un señor que estuviera oficiando de censor, pero no es una ignorancia así como casual, ¿no? Efectivamente uno podría medir los márgenes de la libertad de expresión en este país y de qué es lo que se puede publicar o no con este tipo de publicaciones. Y por ahí lo digo así un poco a la pasada, pero lo digo. Entonces, uno me impresionaba cuando veíamos nosotros entre profesores, amigos, en el instituto, en la universidad, en Campo Juan Gómez Millas, donde yo trabajo. A ver, y esto sigue, y claro, algunos de nuestros alumnos muy cercanos los teníamos, nos informaban y quedan siguiendo. Pero tal como lo dicen en el libro, ellos mismos en un momento dado no sabían cuánto iba a durar esta energía. Lo que sí se sabía es la gravedad de los problemas. Endeudamiento, lucro, revienta la situación de la Universidad Central justo en ese abril. Y tal como yo menciono en el libro, y como que hago un poco de recuerdo, de contexto con esto, yo creo que lo de la Universidad Central efectivamente fue un detonante muy, muy significativo. Y fue un detonante muy significativo porque como lo conversábamos con Daniela, como lo conversábamos con Beatriz Navarrete, presidenta de los académicos, que no sé si alcanzó a llegar, un homenaje para Beatriz también, presidenta de los académicos hoy de la Universidad Central. Ella es arquitecta de la Universidad de Chile. Yo tengo mucha especial empatía por los arquitectos, porque soy hija de arquitecto, madre de arquitecto, nieta de arquitecto. Y Beatriz, que es arquitecta de la Universidad de Chile, ella fue dirigente primero de esa asociación y ahora último fue elegida presidenta de la Asociación de Académicos de la Universidad Central, trabaja en la Facultad de Arquitectura de esa universidad. Bueno, ella ha sido otra de las personas con las que yo conversé mucho sobre la Universidad Central y también hemos permanecido en contacto. Con mucha preocupación también, ellos están, aprovecho para señalarlo y decir, en el libro se dice, pero comentarlo, de que si bien así fue una ganancia, como dicen los estudiantes, una ganada creo que dicen, las cuestiones hay que ver que hay mucho por hacer ahí todavía, hay mucho por hacer,
porque no siempre se entienden los sentidos de participación, ellos manifiestan más de alguna inquietud todavía. Pero dejando eso por ahora, les cuento que entonces uno se empezaba a meter en los otros temas, en las otras situaciones que estaban pasando, en los intentos de compra que hizo Saune Cross de la Universidad del Mar, y Saune Cross, los mismos dueños de la Polar. Entonces, por eso es que hay un capítulo aquí que se llama La Polar y Saune Cross, todo metido con la Universidad del Mar. Entonces, y así vamos profundizando. Entonces, el primer tiempo, para mí 2011, respecto a este libro, fue un tiempo de seguimiento del tema, de vivirlo y seguirlo. Luego, un minuto en que ya, hay que empezar a investigar más y hacerme tiempo entre todas mis funciones de profesora, de directora de instituto, para poder adentrarme más en estas profundidades del lucro. Por allí tuve la ayuda de otra gente que la quiero mencionar. Aquí veo a Pablo Soto, ex presidente del Centro de Estudiantes de Sociología de la Universidad de Chile, hoy sociólogo y parte de una consultora, Sintaxis, y que fue integrante junto a un equipo, Ignacio Casolla y varios otros egresados de Sociología, de CEFECH, que es Centro de Estudios de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que generaron justamente para estudiar estos temas. Bien, con Pablo, con Ignacio y con el equipo de ellos, hemos estado trabajando ahora en este año 2013 en tratar de cuantificar el lucro. Y ustedes se van a encontrar en este libro, que tiene todo eso de relato, que señalaba, haciendo como el análisis periodístico Francisco Pancho, decimos nosotros, Figueroa, tratando de juntar cómo lo hago para meter esto, que son estadísticas, que son cifras, dentro de un libro de investigación periodística que tiene que estar trabajado lo más entretenidamente posible, o por lo menos que se entienda clarito. Y ahí se nos ocurrió ver la idea con Melanie Hedge, la directora editorial de Random House, que quiero al final mencionarla con más detalle lo que ha sido su rol en todo esto, y ver qué hacemos, los anexos. Entonces este libro tiene 35 páginas de anexo, que los diagramaron en la editorial con mucho cariño, que si alguien lo puede mostrar, sería entretenido. Aquí van en blanco y negro, ¿no? Los teníamos en los computadores con líneas azules y rojas. ¿Qué implica eso? No, los gráficos. A mí los gráficos, la tijerita, son unos grafiquitos. Hay estadística y todo, pero hay unas tijeras. Tendrías que venir, Pablo, a explicarlo, tus tijeras. Bueno, ¿qué es lo que es la tijera? La tijera es una línea que marca los ingresos, esta figura, marca los ingresos que obtienen las universidades al año de acuerdo a las estadísticas oficiales. Estas son estadísticas del Ministerio de Educación, estadísticas de la base de índices del Ministerio de Educación. Y lo de abajo es lo que están invirtiendo, podríamos decir, en docencia. Elegimos para esto 3 indicadores. Podrían ser muchos más, pero ahí conversando con algunos profesores, conversando con mis amigos sociólogos, dijimos, con 3 nos bastan, son los más ilustrativos, los que podrían denotar qué es lo que está pasando. Son contratos de profesores de jornadas completas, metros cuadrados destinados a salas de clase y libros en biblioteca. Nada más, son señales. Curiosamente, si ustedes revisan después, se van a encontrar con que lo de las Américas y su nueva acreditación no constituye sorpresa. Y esto lo hicimos antes de que no la acreditaran. Se van a encontrar con cifras bastante llamativas,
incluso ante la Universidad del Desarrollo, la Santo Tomás, la San Sebastián, ¿ah? La Andrés Bello, que tanto habla de su investigación y de que se quiere presentar y pintar como una universidad compleja y muy en serio. Entonces, ahí está este tipo de enfoque que apunta también a cómo lucran y cuánto lucran, que está descrito en algún capítulo. Si se pretende encontrar, como me planteaba alguna periodista hoy, a ver, pero dime, ¿pero puede decir la cifra del lucro? No, eso hay que calcularlo, lo tendrán que calcular otros, a lo mejor cuando con lo que está en Fiscalía hoy día, en la Fiscalía Oriente, que está investigando y está con la colaboración de la Policía de Investigaciones, ¿no es cierto?, se logren encontrar mucho más cifras, dentro de lo que una periodista, con el apoyo de la colaboración en esta parte de un equipo sociólogo, logramos determinar son más o menos magnitudes, posibilidades de dónde se puede estar moviendo este lucro, que en todo caso es descomunal. No quiero dar las cifras en pesos porque ya uno se pierde en si son miles de millones y puedo decir una cosa inexacta. Prefiero que lo lean. La otra dimensión del lucro que mencionaba Pancho Figueroa, que es la que está con permiso para lucrar de frentón, que es la de los institutos. A mí también me impresionó. Está en uno de los últimos capítulos, precisamente porque no son universidades. Hoy día pueden lucrar, pero yo no he visto hasta ahora ningún planteamiento público de candidaturas ni de nada que se diga de que no tienen que lucrar los institutos. Yo como periodista trato siempre de hacer diagnóstico y no meterme en políticas públicas, pero pienso que lo que está pasando en los institutos es digno de ser atendido. Uno, porque son muchos los estudiantes, mucho lo que ha crecido la matrícula, y además que hay unas situaciones insólitas, que también algunas de esas las describo, con institutos que no los regula nadie. O sea, y hay otra cosa que me llamó la atención, podrían ser muchas, pero otras así como novedosas, grandes novedades, digamos, es la concentración que está habiendo del financiamiento con crédito fiscal, con crédito con aval del Estado, hacia los mismos grupos económicos. Y eso le llamó la atención también, no es que uno sea tan especial para haberlo detectado, a la Contraloría General de la República. Ya en este momento ha estado haciendo unas investigaciones y ha advertido y le ha pedido cuenta a la Comisión Ingresa del Ministerio de Educación. Sin embargo, parece que a la Contraloría también la silencian, porque no son cosas que las conozcamos por los diarios de papel por lo menos. Entonces, yo los invito a esta lectura y sí, también creo que es importante conversar, debatir, reflexionar, porque una de las grandes preguntas que se hace uno es ¿qué pasó para que esto sucediera? Y en el qué pasó que esto sucediera hay mucho. Hay el tema Estado, el Estado ha sido bastante ausente en su rol de fiscalización, en su rol de regulación, y en dar el caso del crédito con aval del Estado, un típico ejemplo de algo equivocado, creo yo. O sea, se erró. Y ese error, en lugar de seguir año a año con el mismo sistemita, entregando, ahora ya no están los bancos al medio, pero igual la fórmula de que vaya, por esta fórmula del voucher, de que vayan a las universidades sin ponerles mayores condiciones, con una comisión de acreditación que no acreditó nada, que ahora se está poniendo un poco las pilas, preocupada seguramente por lo que ha pasado, pero aquí hay que hacer cambios profundos. Mi impresión es que los cambios tienen que ser profundos, y si no, vamos a encontrarnos con problemas
que se tapan un poco, que se parchan, pero que van a reventar de nuevo. Y esto en condiciones muy complicadas, porque lo que aquí está pasando y lo que uno conversa, cuando la gente a veces se basa solo en los números, y por eso yo en este libro traté de hacer la mezcla. Es que cuando se encuentra con las personas, y cuando tú te encuentras con esos estudiantes de la Universidad del Mar, que se les ha roto la vida, yo tengo, aparte de los que he conocido en Iquique, tengo un alumno en el diplomado que coordino. Lo he conversado también largamente con él. ¿Qué significa para él tener el título de la Universidad del Mar? Y al comienzo, yo me acuerdo cuando ese estudiante, cuando postulaba, llamó al día siguiente que lo admitimos en la Universidad de Chile para decir, no puedo creerlo. Porque le estábamos a lo mejor dando una señal de cambio de vida porque lo admitíamos en un diplomado, teniendo el diplomado de la Universidad del Mar. Entonces, ante ese tipo de situaciones y que uno las está viendo, si quiere verlas, las puede ver todos los días. Lo que pasa es que muchos no las ven. Y el asunto es que aquí son muchos los actores que tienen que ponerse de acuerdo. Porque recordaba Pancho y Alberto también, el tema de cuando la Cámara de Diputados rechazó en ese absurdo rechazo, porque eran más votos a favor, que estaban en contra del lucro, pero resultó rechazado el informe. Bueno, y ahí había, en esa investigación que encabezó Alejandra Sepúlveda, la diputada, que presidió la comisión, que también te entrevistada en el libro, y hubo una actitud monolítica por parte de la derecha. Pancho dice mucho lo de la transición, sí, pero yo creo que no podemos olvidarnos de la actitud de la derecha, porque no solo fue la que fijó la cancha, sino la que ha estado obstaculizando. Pero sí, en ese informe, y me llegó a risa, y también lo digo en el libro, cuando la derecha se cuadró con el rechazo a la acusación, al informe del lucro, ahí Alberto Cardemil, el diputado ex subsecretario de Interior de Pinochet, y Felipe Ward, ¿saben lo que argumentaron en contra del informe? De que esta periodista, la misma autora de estos libros, en que según ellos se había basado ese informe en la Cámara, no podía ser considerado porque en el fondo, según él, habrían tenido intereses creados porque yo era directiva de la Universidad de Chile. Entonces resulta que la universidad pública, la universidad más importante de este país, la universidad principal, sus académicos, en este caso, que además coincide con ser una periodista, tendría que estar amordazada, además, y no vale lo que dice. Bueno, ellos votaron absolutamente en bloque. Van a seguir haciéndolo. Por lo tanto, el sistema binominal sigue penando. ¿Cómo se rompe esto? ¿Cómo se atraviesa esto? Esto es lo que yo creo que es lo que tenemos cada uno en cuanto lector aportar su granito, ¿ah? Cada uno en cuanto ciudadano aportar su granito, nosotros los periodistas, y ir viendo cómo se hace. Y por cierto, sabemos que los estudiantes van a estar en eso. Quería terminar, porque no nos pueden echar sino de aquí, pero hacemos una toma. Nos tomamos la Feria del Libro. Bueno. Por la causa de la universidad y del no al lucro. Les decía al comienzo que para mí no es nada casual haber partido con el recuerdo del movimiento estudiantil de 2011, que insisto, no solo las marchas tan vivas en la retina, como lo pongo ahí,
sino que yo creo que hubo un aprendizaje en los estudiantes y hay una conciencia, no solo en los estudiantes de las universidades tradicionales, como era antes, de las universidades, sobre todo de las públicas, sino que esto ha ido, la gente empieza a hablar de estas cosas, empezó y sigue también en universidades privadas. Lo que ocurre es que no los dejan organizarse. Me contaban ayer de una cuestión que está sucediendo en este momento en la Universidad Autónoma, donde hay movimientos, pero no los dejan organizarse. Tienen prohibido organizarse. La Universidad de la familia Rivera, del ex ministro de Justicia, del que tuvo que salir por el problema con la acreditación, porque había contratado a Eugenio Díaz Corbalán como asesor de Gendarmería, siendo él ministro de Justicia, y estaba en proceso de acreditación el INCASEA, el instituto profesional que se habían comprado. Entonces, el asunto uno lo ve, que está lleno de problemas, o sea, no es un problema, pero a la vez que es mucho lo que hay que hacer y que los estudiantes que marcaron con su aparición en escena, y digo los estudiantes universitarios, que fue muy, muy significativo eso, porque estaba lo de los pingüinos de 2006 y también de algún modo, yo lo digo en el libro, en las conversaciones con los estudiantes, se ve que esos pingüinos de 2006 fueron y son los universitarios de hoy. Por tanto, tenían también ya bastante camino recorrido en el cuerpo. Entonces, sus aleteos de entonces se transformaron en el movimiento 2011. Y yo creo que no estaría este país hablando de las cosas que está hablando, planteando las reformas que están planteando. Cuando ustedes escriben el otro modelo, cuando los debates sobre la nueva constitución, sobre la necesidad de una constitución, sobre el cambio del binominal, bueno, todo el debate político actual está marcado por el movimiento estudiantil y todo el ambiente cultural mucho más abierto de esta sociedad está marcado por la valentía de los denunciantes de Caradima, por el movimiento estudiantil de 2011, por lo que se fue generando, y esto se va generando con los otros movimientos sociales a lo largo del país. Entonces estamos viviendo un clima distinto en que los estudiantes son actores sociales centrales, y el que no quiera entenderlo va a estar viviendo en un país que no es y haciendo cosas para un país que no es. Por lo tanto, yo creo que por ahí, no sé, mis reflexiones por lo menos en este momento de presentación de este libro, en que sí coincido con ustedes en que lo que uno se encuentra y lo que se va a encontrar es brutal y a veces pintoresco, claro. Puede ser en unos ratos patéticos, en otros ratos que no puede ser, o sea, sentido de asombro. Yo tuve sentido de asombro y no voy a contarles más pedacitos para que sientan el asombro. Gracias de nuevo a todos y gracias, no aplaudan todavía. No aplaudan todavía, estoy como en clase. No, porque dejé para el final, porque dicen que los primeros, como dicen, los últimos serán los primeros. No, yo quisiera hacer un reconocimiento muy, muy especial a la editorial que ahora se llama Penguin Random House Mondadori, no solo Random House Mondadori, por fusiones que hay. Bueno, y sobre todo a su director, a su gerente general y a Melanie Hedge, directora editorial, periodista, colega y amiga, que realmente su criterio editorial, el cómo me ayudó a encauzar este libro y que fue la primera lectora, sus observaciones, sus preguntas, su entusiasmo,
Realmente para que este libro pudiera estar listo para la Feria del Libro, hicimos un esfuerzo descomunal. Gonzalo Josechi, también del equipo, Patricia Madrid, periodista del editorial, a todos. Quiero darles un gran abrazo, lo mismo que, desde luego, a mi familia, que ya los mencionaba, que están, la comprensión que han tenido en este tiempo en que yo estaba enclaustrada realmente en las últimas semanas para poder sacar adelante con fines de lucro. Gracias. Bueno, un doble aplauso para María Olivia, que realmente es una gran periodista. ¿Aló? ¿Se escucha? Yo soy el marido de la autora. No te aterres, María Olivia. No te aterres. Solamente quiero decirle a Alberto Mayol que para evitarle una querella, la tercera, sí publicó respecto al Premio Nacional de la María Olivia, el Premio Nacional de Periodismo. Lo hizo en 3 líneas debajo de los obituarios. Eso sería todo. Bueno, muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Ojalá lean el libro, ojalá lo difundan para que lo lea mucha gente. Y los invitamos al stand de Random House porque la autora va a firmar su libro. Gracias. Es un libro que yo parto recordando lo que fue el despertar del movimiento estudiantil universitario en abril de 2011, para luego ir hablando de las diferentes situaciones de lucro, situaciones bastante complejas. Por ejemplo, uno de los primeros capítulos se aborda la situación de la Universidad Central y la defensa que hicieron los estudiantes, encabezados por Daniela López, que estaba acá, que es, después fue presidenta de la Federación de Estudiantes, y que lograron atajar el que se pasara a ser una universidad mucho más lucrativa cuando antes tenía unas corporaciones como de académicos. No se puede decir privatizada porque era privada, pero dentro de lo privado lo que quería era una operación increíble que se fraguó en el caso de esa universidad, la fraguó la gente de la empresa Norte Sur, Vicente Carús, con Néstor Livas, que es el presidente de la Junta Directiva. Bueno, eso es uno de los casos que está abordado con bastante profundidad en este libro y nos muestra las magnitudes de cómo se las arreglan para lucrar y en este caso, aunque quedaron un poco con las ganas, ¿no? Porque precisamente porque los estudiantes lo frenaron y luego los académicos que se sintieron también remecidos por lo que había significado la acción de los estudiantes y también despertaron en ese sentido. Bien, por cierto que está abordado todo lo que significa el caso de la Universidad del Mar. También han estado aquí con nosotros esta noche la antigua directiva de la Universidad del Mar, que encabeza Alejandro Silva. Acabo de estar con él, estaba en la presentación, y que él vino de Iquique. El caso de la Universidad del Mar en todas sus dimensiones, en la dimensión espantosa de lucro y también dramática que ha significado para los estudiantes. Ahí, a la vez de los testimonios, sobre todo de la sede Iquique, donde yo estuve conversando mucho con ellos, están también los correos incautados por la Policía de Investigaciones en el caso que está llevando el fiscal Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. Luego tenemos situaciones como las que se perciben en el Grupo Lauret. El Grupo Lauret, que ahora acaba de negársele la acreditación a la Universidad de las Américas, que es una de las universidades de ese grupo, tiene también la Universidad Andrés Bello, que es del mismo grupo, tiene la Universidad Viña del Mar, el Instituto Profesional AIEP, y ese sí con permiso para lucrar, pero
todo este conglomerado es un conglomerado for profit, con fin de lucro. Como bien lo decía uno de los presentadores, Javier Couso, hoy día en la presentación, uno encuentra hasta en el sitio web de Laureate, ellos no lo esconden en Estados Unidos, son de fondos de inversión y trabajan eso. Ahora, todos los detalles, las triquiñuelas, ese tipo de cosas se la van a encontrar en este libro. Asimismo, la influencia que ya conocemos en cierto modo, pero está detallada y también con todas las redes de lo que significa la presencia de personeros de la UDI en este tinglado, en este concierto. Y en fin, el foco lo puse especialmente en las 8 universidades que están siendo investigadas por lucro en la Fiscalía. Entonces, además de las nombradas del Grupo Laureate, tenemos Santo Tomás, que pertenece a un grupo económico, el grupo económico que encabeza Juan Hurtado Vicuña, que hoy día es el principal socio de esa universidad. Está también la San Sebastián. Incursioné en esta oportunidad en algo que no lo había hecho en libros anteriores sobre universidades, que es el caso, porque no son universidades, que son los institutos profesionales, donde también nos encontramos allí con estas empresas que sí tienen permiso para lucrar, pero que han crecido de una manera muy significativa, que abarcan, tienen una matrícula muy impresionante, el caso del INACAP, del DUOC, del Instituto Profesional AYEP, que mencionaba antes, además han concentrado mucho en sus manos del crédito naval del Estado que va a la enseñanza técnico-profesional en esos 3, el resto es muy poquito. Una de las cuestiones que abordo bastante a fondo es el tema del crédito naval del Estado. Hay un capítulo que se llama La maldición del CAE, el CAE es la sigla, ¿no es cierto?, precisamente por todos los problemas que ha generado y que ha hecho posible, este CAE ha hecho posible el crecimiento de las matrículas entre los años 2006 y ahora. Y esto sigue vigente. Y todo lo que está descrito allí, lo complicado del asunto es que sigue vigente. ¿Qué le parece a usted que todavía, a la luz de una investigadora del caso del tema lucro, las universidades privadas sigan con esta metodología de arrendar inmuebles, traspasar bienes, en fin, una serie de anomalías que hoy día las autoridades todavía no logran controlar y que tampoco la justicia ha logrado como parar? Justamente ha sido muy interesante lo que ha ocurrido, porque la justicia no es que lo haya parado, está investigando en este momento. También hubo una señal cuando el Parlamento destituyó al ex ministro Harold Bayer. Precisamente fue una señal en el sentido de cuestionar el lucro. El problema es que, si bien se podría hacer más, yo creo que se podría hacer más de lo que se hace, pero habría que dotar al Estado de mucho más herramientas fiscalizadoras que las que tiene en este momento. Y para eso también se requiere voluntad, y además de la voluntad se va a requerir leyes que modifiquen este sistema binominal, que modifiquen los quórums, que permitan que el Parlamento tenga mucho más cómo actuar, en un sentido que yo creo que requiere de reformas muy de fondo.